Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Cómo están en casa? Espero que muy bien. Hoy llega un nuevo capítulo y quiero que participes, que interactúes con nosotros. Lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600 y también a través de nuestra zona digital @Replay Contenidos. Allí todas las noches están los anticipos para que chusmees de qué vamos a tratar cada noche, ¿sí? Vamos a hablar de esto, cuidados paliativos. ¿Qué significa? Y tenemos grandes especialistas esta noche que nos van a dar a conocer. Así que empezamos este capítulo de esta manera que se abra para el señor director, porque voy a recibir a Silvia Inés Ponce, abogada, presidenta de la Fundación de Trasplante de Médula Ósea. Silvia, es un placer tenerte. Muchísimas gracias, Goga. Muchísimas gracias por recibirnos. Un saludo para vos, para tu producción y para todo tu público. Gracias. Aldana Méstola, licenciada en Psicología con especialidad en Psico-Oncología y Cuidados Paliativos. Aldi, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad para poder hablar de este tema. Bien, yo empiezo a decir Aldi, empiezo a Por abreviar, supuesto, ningún con problema. cual confianza. Adelante. Les digo. Alejandro Maresca, abogado y docente de la Universidad de Mendoza, miembro del Comité de Bioética del Hospital Humberto Notti. Alejandro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer realmente poder compartir este espacio para transmitir algunas de las ideas que venimos trabajando hace tiempo. Bien, y voy a recibir a mi última invitada, Fabiana Bellene, licenciada en musicoterapia. Muchísimas ¿Lo dije bien en la gracias. versión? Sí. Perfectamente. Estamos practicando antes de cámara. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar integrando este equipo y venir a tu programa. Muchas gracias. Un gran equipo, ¿no? Y quiero que hoy empecemos a desarrollar este tema, porque hay mucha gente que no sabe lo que es cuidado paliativo, no sabe de qué se trata, no sabe si se aplica o no en la Argentina, aquí en nuestra provincia, cómo puede acceder, ¿no? en varias situaciones que le toca vivir en la vida. Silvi, arrancamos con vos. Esto de cuidados paliativos, ¿qué es? Bueno, los cuidados paliativos, tenemos una reciente sanción de la ley, que ya las va a hablar el doctor Maresca. Es un tipo de abordaje interdisciplinario que se hace a las personas que requieren cuidados paliativos. Hay como una unión siempre de paliativos que se relaciona siempre con la etapa de la muerte. No es necesariamente. Hay muchas situaciones de cuidados paliativos que sí acompañan el proceso de la muerte, pero también hay muchas situaciones de cronicidad avanzada o continuada que también requieren cuidados paliativos. Lo importante es destacar que cuidados paliativos se lleva un abordaje interdisciplinario. Son equipos que se forman con médicos especialistas del dolor, paliativistas, psico-oncólogos, musicoterapeutas también, que se está abordando muchísimo, y por qué no, también podríamos decir algún tipo de asesoramiento, en el caso de que sea necesario, jurídico, que conviene unida las directivas anticipadas como una herramienta muy útil para tomar decisiones referente a lo que la persona quiera para su vida. Esto es un poquito escuchar a la persona que está en un estado crítico qué es lo que quiere, ¿no? Después. Siempre, Goga, siempre la persona es el protagonista, es el que debe siempre tomar las decisiones y siempre debe la familia acompañar a la persona que está transitando esa situación. Jamás hay que perder ese eje. Es la persona la que siempre debe tener la posibilidad de elegir qué quiere para su vida y para prepararse para su muerte y obviamente también para la muerte. Qué fuerte de palabra, ¿no? Prepararse para la muerte, digo, impensado para todos los que estamos con vida, pensar en la muerte y lo que con ello lleva, ¿no? Esto de tomar una decisión, ¿no? Un poco lo que hablábamos fuera de cámara, el tema de Silvina Luna, ¿no? Que su hermano terminó tomando una decisión porque ya no daba más, ¿no? Y esto mucho tiene que ver, ¿no? Con esto, con los cuidados paliativos. Sí. Por eso es importante que los pacientes, el abordaje en cuidados paliativos es un abordaje integral que supone no solamente lo biológico, sino también lo psicológico, lo familiar y lo espiritual. Entonces, cuando uno se acerca a un momento en donde ya no hay un reverso de la enfermedad y empiezan a hacer las intervenciones tal vez cada vez más profundas, la persona, apoyada por el equipo, puede pensar qué quiere para sí y qué es lo que no quiere para sí. Entonces ahí tenés muchas situaciones en donde no se genera un alivio, se genera un alivio de la enfermedad, pero no se genera, digamos, el poder sanar de esa enfermedad. Entonces, frente a la finitud de la vida, lo importante que la persona tome sus decisiones es poder
desembarazar, digamos, de la responsabilidad de la familia, que no sea el hermano, sino que sea el hermano hablándolo con la paciente en este caso, y que pueda el hermano hacer lo que ella quiere para su final. Y obviamente, bueno, vos sos psicóloga, tenés una especialización, ¿no? Psico-oncología, ¿no? Esto es ir trabajando, ¿no? Con la persona que está en ese estado y también con la familia. Porque digo, la familia también tiene que hacer un duelo antes de que tome la decisión que tenga que tomar, porque ya tiene que empezar a decir, bueno, la tengo que despedir o lo tengo que despedir, es lo que quiere ella, pero primero tengo que hacer yo ese duelo. Y es trabajar con toda la familia. Viene todo a la par, por eso Claro. nosotros le decimos unidad de tratamiento. Es tanto el paciente como la familia. Y las personas se enfrentan a un duelo desde el momento del diagnóstico. Son duelos sucesivos que se van presentando, siempre con la esperanza de poder lograr estar libre de enfermedad, pero cuando no se puede, lo importante de contar con las directivas anticipadas es poder tener la decisión de la persona cuando esa persona no pueda decidir, por la razón que fuera. Bien. Qué difícil igual, ¿no? Todo esto. Sí. Porque nadie nos requiere- prepara. Y eso un No. poco, bueno, la otra vez estaba hablando con Javi, la más grande, ¿no? Que le mandamos un beso. Y decíamos también la parte educativa es fundamental. Digo, desde la infancia hasta la adolescencia o la juventud, digo, les cuesta hablar, ¿no? Esto de la muerte, de prepararse, de No nos tomar hablan de que la vida es decisiones. finita, no se habla de que somos No, infinitos. no. Y sobre todo de tomar decisiones. Voy a ponerme en primera persona yo, Goga, no quiero esto. O sea, no quiero esto. Entonces, no quiero esto, no quiero seguir así, en este estado. Entonces, bueno, también respetar eso, ¿no? En algún punto. Alejandro, miembro de la Comité de Bioética del Hospital Humberto Notti, ¿no? Entre tantas cosas, ¿no? Qué difícil, ¿no? Todo esto. Cuando hay que hablar de cuidados paliativos, de guiar. Difícil, pero interesante. Sí, Es un desafío. sí. Y es un desafío que yo creo que tiene más que ver con la vida, con el protagonismo de cada uno en su propia historia. Sí. Tiene más que ver con un uso de herramientas para facilitar el traspaso de lo que nos va a suceder efectivamente, facilitarles el camino a los que nos suceden. Es decir, es una situación difícil, pero no es imposible. Y si la enfocamos desde el punto de vista de que ahora tenemos herramientas con la ley de cuidados paliativos que nos van a evitar sufrimientos innecesarios en una etapa final, y con las directivas anticipadas que nos van a permitir dejar ciertas instrucciones consensuadas para que seamos protagonistas de nuestra vida hasta el último momento, creo que asociar las directivas anticipadas con la muerte es un error. Hay que asociarlas con la dignidad de la vida hasta el final de la vida, pero siempre vida. Porque si hemos vivido según nuestro propio sistema de creencias, en un estado que nos permite un montón de libertades, si en ese montón de libertades, en ese cúmulo, hemos hecho nuestro desarrollo personal y profesional, ¿por qué al final del camino van a ser otros los que deciden por nosotros? Entonces las directivas anticipadas significan tomar las riendas de nuestro proyecto hasta el último momento en que ese proyecto se pueda realizar, en la medida en que nosotros decidimos. En algún momento, escuchando a Fabiana, decía que la dignidad de la persona se transmite o se construye desde lo que para cada uno es digno o es indigno. Yo comparto esa idea. La comparto fundamentalmente porque cada uno sabrá hasta dónde quiere soportar determinada condición de vida. No voy a cuestionar al que quiere que se le haga absolutamente todo, pero tampoco voy a cuestionar al que decide poner un límite, porque cada uno de nosotros somos los que ponemos el cuero para estar en ese lugar. Y si a eso le agregamos un acto de amor, como es dejarle alguna directiva, que más que directiva es una sugerencia a nuestros familiares, a nuestros seres amados, para que ese tránsito sea menos doloroso, va a ser también una especie de cuidado paliativo previo y no solamente una directiva para el final de la vida. Por eso que creo que las directivas hay que analizarlas como una herramienta útil, pero una herramienta de vida, no una herramienta de muerte. Digo, ¿qué pasa también? Vos obviamente estás inserto en todo esto, pero ¿qué pasa también con los médicos acá en nuestra provincia? Digo, están muy cerrados a este tema, son de mentalidad abierta y decir, bueno, la verdad es que empecemos a escuchar a los pacientes, empezamos a trasladar esto también a la familia. ¿O crees que todavía hay médicos que no quieren saber nada? Estamos mucho mejor que hace un tiempo. Sí. En medicina, hace algunos años atrás, algunas décadas, había un
paternalismo médico, y esta figura del paternalismo indicaba que era el médico el que iba a decidir qué se hacía y qué no se hacía. Por eso te pregunto. ¿Sí? Entonces se pasaba por encima de la voluntad del paciente y por encima de la voluntad de los familiares. A partir de la ley de derechos de los pacientes y a partir de un cambio de enfoque en la formación de los profesionales en las facultades, se comenzó a poner en el centro de la escena tanto de la curación de las enfermedades como de los cuidados paliativos al paciente. El paciente es el eje. Entonces empezó a cambiar la óptica. Y hace 20 años se hablaba muy poco de cuidados paliativos, ahora ya hasta tenemos una ley de cuidados paliativos. Hace 20 años se hablaba muy poco de derechos de los pacientes, ahora ya tenemos ley, y el Código Civil ha recopilado un montón de cosas que el paciente puede aceptar o rechazar anticipadamente. Quiere decir que está cambiando, las ideas se han venido moviendo, hemos avanzado, pero falta mucho camino. Claro. Y todavía hay que difundir mucho, vos recién lo mencionabas, el tema en la educación. Hay que hacer entender, hay que transmitir, porque la gente va a llevar el proceso y lo va a lograr asimilar, que hay herramientas que antes estaban tapadas por una serie de tabúes, de paradigmas científicos y de muchas otras cosas, y que ahora están a flor de piel. Y las podemos llegar a utilizar para mejorar nuestra condición de vida durante toda nuestra vida. Y en eso los médicos están teniendo un rol importante. Tan así que aún en situaciones muy difíciles que involucran a menores de edad, se les está dando un rol importantísimo para tomar decisiones que a veces van en contra de la voluntad de sus propios padres. Wow. Qué lindo y qué fuerte. Digo, también cuántos no va a costar esto de escuchar. Digo, me encanta el proceso, pero escuchar a la infancia, ¿no? A los niños, niñas, de decir basta. Digo, un padre debe ser muy fuerte también para un padre. Pero lo importante es que hay gente como ustedes que está colocando ese granito en nuestra sociedad y que está preparando a las familias, a las personas para esto. Digo, psicológico, ahí voy con todos, ¿no? Pero digo, me llevas también aún psicológicamente. ¿Cómo le pega esto a la familia en sí? De que ellos tengan que tomar la decisión por, obviamente a pedido de, pero me imagino que psicológicamente es todo un proceso. Bueno, es que en principio hay que aceptar cuáles son los límites de la situación, pero el hecho de poder respetar la voluntad del paciente, que es el que está ahí en el centro, genera un alivio y es un bálsamo para atravesar el dolor que significa el cierre de vida, el cierre de esa biografía. Yo te puedo asegurar que los pacientes, todos tenemos una inteligencia sobre el cuerpo que trasciende el conocimiento médico. Sí, lo sabemos. Ponerle palabras y poder escucharse y poder hablarlo y que otro te escuche genera mucho alivio. Es un alivio que es pequeño, digamos, ¿no? Porque no son grandes batallas, pero las propias, las chiquitas, las de ese momento en donde se cierra la biografía, son las grandes. Entonces, que entre todos podamos cuidar la muerte del otro significa un respeto y significa un espacio para esa dignidad, como dice Alejandro. Qué lindo esto. Fabi, Sí, no te vas a salvar de mí, Fabi. No, para nada, para eso estoy acá. Qué importante esto de la musicoterapia, ¿no? Esto de la musicoterapia, perdón, no decir mejor musicoterapia. Qué importante esto de la música, de sanar, de cómo llega. Contame un poquito acerca de ello y también tu rol acá en este equipo. Fundamentalmente, tomar al paciente como protagonista. Integro el equipo de cuidados paliativos del Hospital Lago Mayore, con 3 médicas notables como la doctora Santolín, la doctora Rivas y la doctora Boris. Y debo decir que este equipo se abre a otras disciplinas muy importantes y profesiones muy importantes como el trabajo social, la salud mental y la musicoterapia. La musicoterapia, en esto de acompañar al paciente, al protagonista, digamos, en esta situación, es justamente en este proceso del cual se habla, en el que habitualmente el paciente pasa por distintas fases. Él y su familia atraviesan la enfermedad desde el momento cero de la noticia, de su diagnóstico,
Y en el abordaje musicoterapéutico es fundamental la escucha hacia el paciente. Entonces, una escucha hacia el paciente que pasa sus momentos de internación, largos periodos de internación dentro del hospital. Hay atención también que dispensa el mismo servicio hacia domicilio. Entonces, entre esta vida, digamos, hospitalaria y domiciliaria, se desatan y se viven todos los acontecimientos familiares, ya sea para el paciente con su familia. Entonces, habitualmente el musicoterapeuta visita al paciente en su momento de internación, donde la música, sobre todo la música que es el medio por el cual el paciente y el musicoterapeuta van a establecer un vínculo, y a través de la música de preferencia del paciente evoca su historia sonora, como toda historia de vida. ¿Quién no tiene, paralelamente a su historia de vida, una historia musical? Desde el momento mismo de nuestra vida intrauterina, estamos conectados con música. El latido del corazón de nuestra madre, junto con nuestro latido, todo el proceso de los 9 meses de embarazo hasta el momento del parto, y de allí en más, la música que nos ha rodeado sonoramente en nuestro crecimiento. La música que se escuchaba en casa, la música que se escuchó en la infancia, la música que se escucha en la adolescencia, en la adultez joven, en el adulto mayor. Todo eso forma parte de la historia sonora del paciente, con la cual el musicoterapeuta digamos, se comunica con el paciente y la familia, porque muchas veces se involucra también al acompañante. Entonces, a través de la música se genera la expresión del paciente, las emociones, el momento del duelo. Entonces, se ponen herramientas de expresión para sostener anímica y espiritualmente y psicológicamente al paciente, a su acompañante, a su familia, porque también interactuamos todos, hacemos reuniones familiares para tomar estas decisiones de las cuales el doctor Maresca está hablando, y poner en claro cuánto tiempo queda, cuáles herramientas caben poner digamos, en focalizar más que y dar prioridad, para que no se pierdan los tiempos, para que no se desgaste el vínculo, porque también el acompañante lleva un tiempo muy importante de zozobra, de desgaste junto al paciente. Y todo esto es contemplado por la musicoterapia. Entonces, hemos llegado a situaciones donde el paciente ha podido decir en qué situaciones, con qué calidad de fin de vida quiere morir, porque acá se trabaja para el bienestar del fin de vida. Entonces, esto... ¿Qué palabra? ¿El bienestar del fin de la vida? El bienestar del fin de vida. Entonces, no solamente para el paciente como protagonista, sino también para su familia, para que juntos puedan llegar a cierres, digamos, lo suficientemente, exactamente, digamos, lo más cercanos a la voluntad de todos y consensuadamente. Wow. Yo me imagino que hay mucha gente del otro lado mirándonos, muchos televidentes, pensando un montón de cosas, ¿no? Hay mucha gente que las está pasando muy mal, ¿no? Y también uno acá tiene que evitar el egoísmo. Y la miro a ella porque tiene que ver mucho con la parte mental, ¿no? Y psicológica. El egoísmo, cuando decís quiero que se quede acá. Y cuando decís quiero que se quede, es porque vos estás manifestando tu voluntad y no la voluntad de... Y en esto creo que vamos a tener que aprender todos como personas y como sociedad el escuchar lo que me están diciendo. Y también en eso escuchar hay que capacitar a los especialistas para que obviamente tomen las decisiones adecuadas. Hay que capacitar a la familia también y a todo el personal que esté involucrado. Porque la falta de capacitación en algún punto, perdón, voy a utilizar esta palabra, pero ahí puede ser fuerte, pero nos hace ignorantes de todo esto. Y hay mucha gente que no sabe esto de cuidados paliativos, se está enterando ahora, y es importante darlo a conocer, porque realmente hay un acompañamiento, hay una fuerza, y hay especialistas como ustedes detrás de todo eso, y son los que saben. Silvi, ¿qué esperas
digo, un presente dando a conocer esto para mucha gente, muchas familias. ¿Qué esperas a futuro? ¿No? Sí, vos háblame, que justo Sí, me no sonó hay el teléfono, problema. perdón. Bueno, en realidad todo lo que tiene que ver con lo que hacemos desde la Fundación de Trasplante de Médula Ósea, y por algo estoy y por algo generamos este tipo de espacios, porque lo que espero en particular, y obviamente con la Fundación, es que todos estos temas se traten, se den a conocer, generar herramientas de utilidad, entre comillas, herramientas, ¿sí? Para la gente que lo necesita, para la gente que lo requiera, que se generen espacios. Por eso estamos haciendo jornadas en este momento, porque es muy importante que esto baje el conocimiento. Hay muchísimos profesionales, algunos están acá, otros, está la doctora Laura Santolín, que también es del equipo, el doctor Alejandro Díaz Maza, que también es del equipo de paliativos, y hemos formado junto con ellos este equipo de trabajo, y nuestro proyecto en esto es continuar con este tipo de charlas, llevarlas a escalas mayores, para que muchas personas puedan acercarse y nutrirse de estos conocimientos. Tanto la persona que transita como la que puede transitar, pero también muchos profesionales. Yo en lo particular vine luego de ciertas cosas a enterarme de paliativos. Yo también era una absoluta ignorante. Entonces, creo que la palabra está bien, Goga, cuando la dijiste, porque todos ignoramos mucho y todos somos unos eternos ignorantes y todo el día estamos aprendiendo. Y este mismo espacio que vos brindas es fundamental, porque en este momento mucha gente nos está escuchando, mucha gente se está enterando, mucha gente lo sabe y está reafirmando o está también transmitiendo. Así que lo que espero es lo que he esperado siempre, que lo que nosotros hacemos sirva. Se me acabó el programa. ¿Vieron que cortito? ¿Vieron que ameno? Les quiero agradecer. Y no va a ser la única vez que los voy a ver, porque me parece importante seguir hablando de este tema. Y tiene las puertas totalmente abiertas de este programa, lo sabes, Silvi, Sí, cuando vos mandas un sí, mensaje. Nos parece fundamental dar a conocer todo esto, concientizar a una sociedad, y realmente hay muchos televidentes que están del otro lado y por ahí la están pasando feo. Y bueno, acá hay profesionales, hay médicos, hay especialistas que se informen, que pregunten, que escuchen también a sus seres queridos, que no seamos egoístas, porque a veces los queremos tener al lado, lo queremos tener en esta tierra, en este mundo, por uno. Y no le estoy pasando bien, necesito irme, ¿no? Que en algún punto es eso, lo que nos están diciendo. Gracias. Gracias a vos. Gracias muy a vos. amable. A ustedes están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Y así es la vida, uno nunca sabe para dónde va a ir. Ahora hay que informarse, hay que saber, hay que conocer para poder tomar decisiones. Gracias por acompañarnos, chao.